Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 173, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística, 1037. Feyerabend, más allá de Kuhn, más allá de Lakatos, contra el método. Feyerabend, como hemos visto, apela a la práctica científica para combatir la filosofía de la ciencia, entumecida, sobre todo, en las teorías ligadas a la tradición del positivismo lógico. En un ensayo de principios de los años 80, que evoca nuevamente su itinerario filosófico, el positivismo lógico es caracterizado como primitivismo filosófico, refugiado en un estrecho bastión, rodeado de todo lo nuevo que sucedía en las ciencias, en las artes y en la política. Cortando los puentes con la historia, proponía terminologías y teorías que nada tenían que ver con la investigación científica real. Fue Kuhn, en particular, quien recondujo la filosofía de la ciencia a la reflexión sobre la historia. Pero su enseñanza no ha tenido mucho éxito, en cuanto los filósofos de la ciencia han tomado de Kuhn nuevos conceptos, paradigma, crisis, revolución, extrayéndolos del contexto kuhniano y llevándolos al viejo contexto positivístico, complicándolo inútilmente. El positivismo pre-kuhniano era infantil, pero bastante claro, lo cual vale también para Popper, que es un positivista bajo todos los aspectos importantes. Mientras que el positivismo post-kuhniano ha seguido siendo infantil, pero también es muy oscuro. En la misma página, Feyerabend afirma que Lakatos ha sido el único filósofo de la ciencia en recoger el desafío de Kuhn. Él combatió a Kuhn en su mismo terreno y utilizando sus mismas armas. Confutó el positivismo y el falsificacionismo, pero negando que un acercamiento a la historia nos obligue a relativizar todos los criterios. Feyerabend, en cambio, está, como sabemos, por la relativización de todos los criterios, confirmada absolutamente, según su interpretación, por la práctica científica real. Y si esta tesis suya es justa, escribe aún en la misma página, es necesario volver a la posición de Mach y Einstein y llegar a la conclusión de que es imposible una teoría de la ciencia. Solamente existe el proceso de intervención y hay todo tipo de reglas empíricas que pueden ayudarnos a llevarlo adelante. Él acerca su tesis a las posiciones del último Wittgenstein, para el cual no hay principios generales que precedan a los juegos lingüísticos o criterios de correspondencia entre estos y los llamados hechos. Un científico, afirma en un pasaje eficaz, no es un trabajador disciplinado que obedece con devoción leyes fundamentales custodiadas por severos sumos sacerdotes, lógicos y o filósofos de la ciencia, sino un oportunista que adapta a los resultados del pasado y los principios más sagrados del presente, ahora con un fin y ahora con otro, siempre que los considere dignos de atención. Es bastante claro que este relativismo absoluto, el pluralismo teórico y metodológico radical, que desembocará en breve en el anarquismo, no podían estar de acuerdo con las posiciones teóricas innovadoras y críticas frente al positivismo lógico de Kuhn y Lakatos. Estos últimos diferenciaban entre aquello que es ciencia y aquello que no lo es, diferenciación que Feyerabend tiende a negar abiertamente, y caracterizaban la ciencia de modo diferente, pero atribuyéndole, de todos modos, cualidades y condiciones metodológicas bastante rígidas. Compartir un paradigma, para Kuhn, es un hecho muy rígido para las comunidades científicas que perpetúan, a través de la excepción de la crisis y de las revoluciones, la condición normal de la ciencia. Compartir un programa de investigación con netas jerarquías y articulaciones internas, núcleo, cinturón de seguridad, heurística, y mantenerlos en condiciones progresivas y no regresivas, es igualmente para Lakatos un hecho muy rígido. La alternativa propuesta por Feyerabend, respuesto a la tradición del positivismo lógico que constituye el objeto polémico común, es bien distinto y representa una vía que conduce completamente fuera de la filosofía de la ciencia en cuanto llega a faltar la materia de tal filosofía, la ciencia misma. Este es el desacuerdo de fondo respecto a Kuhn y Lakatos, un desacuerdo que saca a la luz la radicalidad de la oposición de Feyerabend
no solo al positivismo lógico en todas sus versiones, sino a toda la filosofía de la ciencia. Respecto a este punto fundamental, las críticas formuladas en relación con sus dos amigos en el ensayo de 1970, Consolaciones para el especialista, son aún internas a la problemática de la filosofía de la ciencia, de la cual Feyerabend tiende a separarse completamente. En aquel ensayo, Kuhn es criticado por su ambigüedad. Sus tesis constituyen una simple descripción de aquello que sucede en las ciencias o quieren ser prescripciones metodológicas para los científicos. En Crítica Crescita de la Conoscenza, página 278, se propone irreverentemente la similitud entre ciencia normal y crimen organizado. Página 280. Se pone en evidencia la imposibilidad de establecer si hay progreso en el paso revolucionario de una ciencia normal a otra, faltando un criterio superparadigmático que nos diga si hoy un nuevo paradigma es mejor que el viejo. Las tesis de Kuhn representan razones de consolación para el especialista, perteneciente a un cuerpo profesional. Feyerabend contrapone a las tesis generales de Kuhn, en aquel ensayo, tesis más cercanas en ciertos aspectos a las de Lakatos. De acuerdo con el modelo de Lakatos, hablaré, por lo tanto, del componente normal y del componente filosófico de la ciencia, no del periodo normal y del periodo de revolución. Página 293. Del cual, sin embargo, lo separa el acento de este último sobre las motivaciones racionales que operan en el interior de la ciencia. Estas críticas también afectan a Popper, cuyas tesis no se sostienen frente a la teoría kuhniana de la inconmensurabilidad entre teorías rivales, una teoría que Feyerabend afirma aceptar sin reservas. El punto fundamental de desacuerdo iba más allá de estas críticas y se refería a la existencia o no de aquella actividad disciplinaria y profesional específica llamada ciencia. Y en el segundo ensayo, sobre el empirismo, en 1969, Feyerabend sostenía una afinidad sustancial entre la actividad o práctica científica y la poético-artística. Las invenciones y los recursos que ayudan a un hombre inteligente a desenvolverse en la jungla de los hechos, principios a priori, teorías, fórmulas matemáticas, reglas metodológicas, opresiones de gran parte del público y de sus colegas profesionales que lo hacen capaz de obtener un cuadro coherente a partir del caos aparente, son mucho más afines al espíritu de la poesía de lo que se piensa habitualmente. Más adelante, en Contra el método y en los escritos posteriores, acercará la ciencia al mito, además de al arte, y tenderá a disolverla en el ámbito de las actividades humanas comunes. Esta destrucción del concepto de ciencia, y con ella el de razón, como criterios guía para nuestro conocimiento, será el resultado último de las argumentaciones teóricas, confirmadas, a su parecer, por el examen histórico de la práctica efectiva de investigación. Contra el método, ley y orden por la anarquía. Unas argumentaciones que, según Feyerabend, favorecen la liberación de los dogmas ligados a la filosofía de la ciencia y promueven aquel nuevo iluminismo que podrá ser el fruto más importante de estas propuestas filosóficas. El anarquismo profesado abiertamente en el volumen Contra el método constituye para Feyerabend, sin duda, una excelente medicina para la epistemología y para la filosofía de la ciencia, en el sentido de que nos librará de ella. En Anarquismo Combate, teniendo a su lado la experiencia real de la práctica científica, la idea de un método que contiene principios firmes, inmutables y absolutamente vinculantes como guía en la actividad científica. Feyerabend reanuda aquí su tesis de que la práctica científica demuestra como ninguna normativa se conserva, sino que más bien es violada cuando las circunstancias lo requieren. Tales violaciones no son en absoluto acontecimientos accidentales o excepcionales, sino que incluso son necesarios para el progreso científico. Feyerabend se percata enseguida de haber utilizado un término, progreso, muy discutido, pero sostiene curiosamente que cada cual es libre de leer este término, y otros análogos, crecimiento, perfeccionamiento, a su manera. Desde el momento en que el anarquismo ayuda a conseguir el progreso en cualquier sentido,
que se quiera entender esta palabra. Y esto porque hay un solo principio que puede ser definido en todas las circunstancias y en todas las fases del desarrollo humano. Es el principio: cualquier cosa puede ir bien. Como se habrá observado, el principio no se limita a la práctica científica, sino que se extiende al conjunto de las actividades que presiden el desarrollo humano. Si cualquier cosa puede ir bien, el científico está autorizado, y por lo demás la historia nos lo confirma abundantemente, a utilizar en sus prácticas de investigación todo aquello que puede considerar útil. Ideas científicas del pasado abandonadas desde hace tiempo, sugerencias de tipo metafísico, incluso elementos sacados del mito. Por esta razón, una metodología pluralística comparará teorías con otras teorías en lugar de con la experiencia, con datos, hechos, e intentará perfeccionar más que rechazar las opiniones que parecen salir derrotadas en la disputa. Feyerabend privilegia la confrontación teórica en la práctica científica porque sostiene que no existen hechos desnudos. Los hechos están siempre presentes a través de las teorías en las cuales se habla de ellos. La proliferación de opiniones y teorías, no la rigurosa aplicación de alguna ideología o principio guía preferidos, constituye, por lo tanto, la base de la metodología pluralística o del anarquismo metodológico, que favorecen también una visión humanitaria y democrática de la vida humana, tal como aparece reconocido en el famoso ensayo On Liberty de J.S. Mill. Largos análisis historiográficos, en particular sobre la investigación, sobre las investigaciones astronómicas desde Copérnico a Galileo, confirman, según Feyerabend, estas tesis. A los análisis historiográficos, para los cuales también se recurre a la metodología marxista, Feyerabend añade críticas teóricas, tanto al empirismo como al racionalismo, tomando y desarrollando temas tratados en ensayos anteriores y llegando a la confirmación de teorías corrientes en la filosofía de la ciencia. La de la distinción entre contexto del descubrimiento y contexto de la justificación, por ejemplo, o la de la distinción entre términos de observación y términos teóricos. Es cierto que la impresión que produce la proliferación teórica, de la cual habla Feyerabend, puede parecer caótica, pero él no rehúye dicha consecuencia. Es más, la convierte en un ulterior punto de fuerza que le permite dirigir sus críticas no solo a la ciencia oficial, sino también a la razón. La violación de normas, las desviaciones irracionales y los errores que acompañan la práctica científica, en la metodología pluralística y anárquica de la proliferación teórica ilustrada por Feyerabend, lejos de obstaculizar el progreso cognitivo, lo promueven y constituyen su presupuesto necesario, permitiendo contextualmente una vida más libre y más feliz en el mundo complejo y difícil en el cual vivimos. Sin caos no hay conocimiento. Sin una frecuente renuncia a la razón no hay progreso. Ideas que hoy forman la base misma de la ciencia existen solo porque hubo cosas como el prejuicio, la opinión, la pasión, porque estas cosas se opusieron a la razón y porque les fue permitido obrar a su modo. Debemos pues concluir que también dentro de la ciencia la razón no debería dominarlo todo y que a menudo debe ser derrotada o eliminada en favor de otras posibilidades. La ciencia, la razón, no son sacrosantas. Para Feyerabend, y aquí se abre el discurso sobre la disolución de la ciencia y de la razón en el ámbito más amplio de las actividades humanas dirigidas a construir visiones del mundo útiles para la humanidad, hay otros muchos modos de acercamiento a los problemas que inquietan a la humanidad, y estos modos, ordinariamente descartados por la ciencia oficial, no son en modo alguno menos eficaces que la ciencia. Existen mitos, existen los dogmas de la teología, existe la metafísica y hay muchos otros modos de construir una concepción del mundo. Está claro que un intercambio fecundo entre la ciencia y tales concepciones del mundo no científicas tendrá aún más necesidad del anarquismo que de la ciencia. El anarquismo, por lo tanto, no solamente es posible, sino necesario tanto para el progreso dentro de la ciencia como para el desarrollo de nuestra cultura en su conjunto. Llegado a este punto, el discurso de Feyerabend toca directamente
el terreno de la política. Es el problema de las razones por las cuales la ciencia tiene tanta autoridad en el mundo moderno. El problema, pues, para Feyerabend, de las razones para quitarle aquella autoridad con el fin de promover un nuevo iluminismo que haga posible que los seres humanos sean más libres y más felices. Feyerabend ha afirmado ya que junto a la ciencia hay muchos otros modos de afrontar los problemas de la humanidad. La ciencia, afirma, es solo uno de los muchos instrumentos inventados por el hombre para hacer frente a su ambiente. No es el único, no es infalible y ha llegado a ser demasiado potente, demasiado agresiva y demasiado peligrosa para que se le pueda dejar las riendas sueltas. El extraordinario poder de la ciencia en el mundo de hoy, para Feyerabend, no depende en absoluto de una pretensión de autoridad teórica, inexistente por las razones abundantemente ilustradas, sino de una fuerte autoridad social, que tiene por el hecho de estar sostenida en todos los aspectos por los poderes estatales e institucionales. La educación pública inculca en todos los estados modernos el culto de la ciencia presentada como la forma más alta de la actividad racional y como el instrumento más eficaz para el perfeccionamiento y el progreso de la sociedad. El nuevo iluminismo debe combatir, dirá repetidamente Feyerabend también en los escritos posteriores, este estado de cosas. Se debe redimensionar el peso de la ciencia en nuestra sociedad, puesto que ella no tiene una autoridad mayor de la que puede tener cualquier otra forma de vida. Sus objetivos no son realmente más importantes que las finalidades que rigen la vida en una comunidad religiosa o en una tribu unida por un mito. Se ha luchado durante siglos en el pasado para conseguir la separación entre Estado e Iglesia, con el fin de llegar a una mayor libertad y tolerancia en la sociedad. Hoy se debe luchar para que aquella separación, ahora ya conseguida, sea integrada por la separación entre Estado y ciencia. Esta última separación, escribe Feyerabend, en un pasaje que revela su profundo rechazo de una ciencia institucionalizada y su exigencia irrenunciable de una sociedad libre, puede ser nuestra única posibilidad de superar la febril barbarie de nuestra época científico-técnica y de conseguir una humanidad de la cual somos capaces, pero que nunca hemos realizado plenamente. ¿Qué hay que hacer?, sigue Feyerabend, para favorecer la separación de la ciencia del Estado y su consiguiente redimensionamiento. Hay que favorecer todas las formas de actividad habitualmente rechazadas y marginadas, como no científicas, y por lo tanto no dignas de ser perseguidas. Es necesario difundir el conocimiento del hecho de que la separación de ciencia y no ciencia es no solo artificial, sino también dañina para el progreso del conocimiento. Algunas tribus primitivas tienen clasificaciones de plantas y animales más detalladas que las de la botánica y de la zoología científica. Adoptan sistemas de medicina no científica que resultan más eficaces que los científicos. Afirmar que no hay conocimiento fuera de la actividad racional de la ciencia equivale a contar fábulas que solo convienen al sistema de poder existente. En el ensayo que lleva el significado título de Adiós a la razón, de 1982, Feyerabend escribirá que no existe nada que corresponda a la palabra ciencia o a la palabra racionalismo. Él ve, por lo tanto, favorablemente el emerger y el afirmarse en las sociedades evolucionadas de hoy de formas de actividad cognitiva, terapéutica y de otro tipo que compiten con la ciencia oficial. Todas ellas son elementos que dan confianza a quien lucha por un nuevo iluminismo. Por esta razón, los intentos más recientes de revitalización de antiguas tradiciones o de separar la ciencia y las instituciones ligadas a ella por las instituciones del Estado no son simplemente síntomas de una actividad no razonable, sino que son los primeros pasos provisionales hacia un nuevo iluminismo. Los ciudadanos no aceptan ya los juicios de sus expertos. Ya dan por descontado que lo mejor sea delegar los problemas difíciles en los especialistas. Hacen aquello que se espera de personas maduras, es decir, se forman una opinión y actúan sobre la base de las conclusiones que han alcanzado. Lo que cuenta en una democracia, dirá aún más adelante, es la experiencia de sus ciudadanos y no solo de los expertos profesionales. Partiendo de problemáticas interiores a la filosofía de la ciencia, el camino de Feyerabend ha sido, en comparación con el de otros epistemólogos, más complejo y variado, y lo ha conducido a las problemáticas políticas en las cuales su anarquismo metodológico
llega a una visión democrática avanzada de nuestra sociedad y de la función en esta de aquello que llamamos comúnmente ciencia y de aquellas actividades comúnmente definidas como no científicas. Feyerabend está en contra de esta distinción, que considera un obstáculo para el progreso del conocimiento y un freno para la mejora de la humanidad. Con sus conclusiones, él sale fuera de la filosofía de la ciencia como tradicionalmente se entiende. Él la liquida de un modo radical, disolviendo la ciencia en el conjunto vario y cambiante de las actividades humanas antiguas y recientes, dirigidas a conocer y transformar la realidad en la cual vivimos. Él quita a aquella disciplina la materia sobre la cual trabaja. En ese sentido, sus conclusiones parecen revelar un aire de familia respecto a aquellas, por más que notablemente distintas de un Foucault o de un Rorty.